De la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, 12 al 15 y 17 al 18. Queridos hermanos, esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachable e irreprochable, y considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Así pues, queridos míos, ya que estáis prevenidos, estad en guardia, para que no os arranque el error de esa gente sin principios, ni decaiga vuestra firmeza. Por el contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo, que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, del 13 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, le replicó, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y está escrita? Le contestaron, del César. Jesús le replicó, da al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Después de esa fiesta de Pentecostés tan hermosa, después de uno recibir, ser pentecostesudo de la cabeza a los pies, recibir ese Espíritu Santo, entonces la iglesia en todos estos días nos va a dar una serie de catequesis sobre qué es la iglesia. Porque lo primero que se le despierta al cristiano es un deseo de conocer la iglesia. Lo primero que se le despierta a aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo es un deseo de profundizar, de conocer más la iglesia. Y por eso ayer nos hablaba de la madre de la iglesia, de la Virgen María, y celebrábamos esa fiesta. Y hoy prácticamente nos va a decir qué es la segunda venida, qué es realmente la parucía. Porque uno encuentra un montón de errores, un montón de cosas. Hasta en este momento que estamos pasando por la cuarentena, muchos afirman que esto es como un fin del mundo. Que esto es como una especie de fin del mundo también. Y por eso, hoy la liturgia de la palabra sagradamente a través de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 nos dice de que sí, va a haber una parucía, de que sí, que Dios vendrá. Pero no se queda ahí, no se queda en cómo va a venir. Va a decir, mientras tanto, procuren ustedes estar en paz con Dios para cuando Él vuelva. Por lo tanto, aquí lo que nos invita al texto es la necesidad que tenemos de estar en paz con Dios, de cómo estamos de cara a Dios. Mientras que estamos pensando cómo es el anticristo, cómo es el fin del mundo, cómo se va a dar eso que la vida se irá a acabar.
Lo que le interesa a Dios, lo que le interesa a la iglesia y lo que le interesa al cristiano es si sí está en paz con Dios. Porque el que está en paz con Dios, entonces es como aquella virgen prudente que cuando llega el Señor tiene aceite para quedarse con Él. Y por eso muy sencillamente en Marcos 24:36, en Mateo 25:13, en Marcos 13:32, nos van a decir que ni el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora, ni los ángeles ni siquiera saben el día y la hora. Ahora nosotros, mucho menos vamos a saber cuándo es el día y la hora. Por lo tanto, no estamos llamados a creer en eso. Estamos llamados a esperar como cristianos. Estamos llamados a preparar mi corazón para cuando Dios venga por mi vida. Y Benedicto XVI, en el 2008, en el 2008, en noviembre, el 12 de noviembre de 2008, aquí también tiene un cuadernito, llega y dice que la actitud del cristiano ante la parusía es saber que el futuro del mundo comienza con él que ha recibido a Cristo como resucitado de su vida. Y entonces lo que hace es evangelizar, preparar el corazón de él y preparar el corazón de los hermanos. De allí que lo que nos dice hoy el Evangelio es lo siguiente: ¿a quién hay que adorar? ¿Al César o a Dios? Al César o a Dios. Y está diciendo Jesús: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Lo que le pertenece a Dios es el reino precioso de Dios. Lo que le pertenece a Dios es el reino. Por lo tanto, usted como creyente que ha sido bautizado, que ha recibido el Pentecostés, ha recibido el Espíritu Santo en esta fiesta tan hermosa, su tarea es que donde tú estés, sea padre de familia, sea esposo, sea esposa, sea sencillamente un trabajador, un empresario, un comerciante, un joven estudiante, que donde usted esté lleve el reino de Dios. Por ejemplo, siempre a los lugares donde el Señor me lleva, donde el Espíritu de Dios me lleva, siempre puede ser una familia, puede ser un joven, siempre, independiente de la conversación, yo hablo de Dios. Intento llevar a la gente a Dios. La llevo y después cuando ya me voy de ese lugar queda la semilla. Y esa persona entra al reino de Dios y después ora por ti. Eso, a Dios lo que es de Dios. A Dios preocúpate por llevar la gente a Dios. No porque te amen, no porque te quieran, no, porque lleves la gente donde Dios. Porque a Dios le pertenece el reino de Dios. Y su tarea como cristiano es ir a llevar a Dios a otras partes. Es amarlo con todo el corazón, con toda la mente. Y amar al prójimo, o sea, llevar al prójimo a las cosas de Dios. Por lo tanto, primero, no te llenes de pánico frente a la parusía. Espera en el Señor. Espera en su palabra. Segundo, el cristiano lo único que tiene es la responsabilidad de evangelizar. Y tercero, dale a Dios lo que le pertenece a Dios y es llevar el reino de Dios a otras partes, a los lugares donde tú estás. Dios me lo bendiga en este día y qué bueno que compartamos este video con otras personitas y les enseñemos de esas cosas de Dios.